Listo, profe, ya Aquí sí, ya. Ok, me escuchan bien ahí, ¿verdad? Sí, profe, claro y fuerte. Ok, bueno, la charla está titulada Impacto de las imágenes por radiación en radioterapia externa, más allá del apoyo diagnóstico. ¿Listo? Entonces, en sí la intención de esta conferencia es, como les decía inicialmente, relacionar pues, ¿no? el apoyo de las imágenes diagnósticas en el trabajo diario, en la labor diaria de la radioterapia externa. Esa posición es académico, conflicto de interés en ninguna de las instituciones pues, mencionadas anteriormente. ¿Qué vamos a ver? Vamos a iniciar con las generalidades, vamos a hablar muy por encima de lo de radiación, vamos a enfocarnos a lo de radioterapia, vamos a hablar de algunas técnicas de radioterapia, grosso modo, y la importancia pues, de las imágenes diagnósticas y de apoyo pues, también en la radioterapia, y pues a acercarnos algo a lo que se hace en la actualidad y cuál sería pues, el futuro que nos espera pues, con todas estas herramientas en imagenología. Bueno, inicialmente pues vamos a tener en cuenta el espectro electromagnético. Miramos pues que en sí la radiación pues comparte unas características. Todo tiene que ver pues con este espectro electromagnético en cuanto a propiedades físicas como la longitud de onda, la frecuencia, el tipo de energía que se esté manejando. Y así nos vamos a enfocar pues principalmente en una parte importante de este espectro electromagnético, que es el que nos ayuda a diferenciar la radiación como tal ionizante y la no ionizante, que es lo que nos importa pues, a nosotros. Entonces, después de pasar por la luz visible, llegamos a la parte de los rayos ultravioleta. De ahí en adelante pues, se considera ya la radiación ionizante como tal, que puede generar ciertas repercusiones y ciertos efectos biológicos en la materia. Algunos son perjudiciales, que son los que nos traen enfermedades como el cáncer, y algunos pues, benéficos que nos ayudan pues, tanto para el diagnóstico como para el tratamiento, como es el caso de las imágenes diagnósticas y de la radioterapia. Que la radiación como tal es un tipo de energía que se desplaza en una forma que se puede escribir pues, como ondas o partículas, puede ser natural o artificial. Natural por la que encontramos en la naturaleza como tal, fenómenos propios de esta. En esta tenemos pues, el sol, la radiación cósmica, los isótopos naturales. Y la artificial, que es ya la radiación creada por el hombre, ya a través de máquinas, como por ejemplo los aceleradores lineales, los equipos de generadores de radiación, los radioisótopos internos. Dentro de esta radiación existe pues, la que es ionizante y no ionizante. Entonces, ¿de qué depende esto? Del efecto que tenga esta radiación, esta energía sobre los átomos que conforman la materia. ¿Listo? Entonces, cuando este átomo que tiene ciertas cargas positivas y negativas se desestabiliza a causa de un fenómeno externo, pues es lo que se denomina ionización. Entonces, la radiación ionizante son las partículas con sin carga eléctrica capaces de causar ionización o calcificación de los átomos en cualquier medio que lo atraviesen o que interactúen. Y el plasma ionizante es un tipo de radiación pero de baja energía y tiene pues, energía como tal para eliminar un electrón, una partícula negativa del átomo. Por ende pues, no va a haber desestabilización de mismo. Y pues entre ellas tenemos la luz visible, la luz infrarroja, hasta cierto modo, cierto tipo, la radiación ultravioleta, las microondas, las ondas de radio, etc. Entonces, teniendo en cuenta estos tipos de radiación ionizante y no ionizante, pues podemos ver que tienen unas características, unas cualidades, más que todo que van por el lado de la física, y tienen que ver con el poder de penetración frente a ciertos materiales. Entonces, tenemos los rayos alfa, rayos beta, rayos gamma, ya tenemos los rayos X. Entonces, podemos ver que propiedades pues, tienen unos más penetración que otros. Ejemplo, los rayos alfa no pueden atravesar el papel en comparación con los rayos X,
que lo atraviesa, incluso el aluminio, y pues lo único que los contiene es el plomo. Bueno, ¿qué uso se le da pues, a la radiación? Entonces, teniendo en cuenta las fuentes de radiación, la radiación natural pues, está en los rayos cósmicos, incluso se puede percibir radiación en los alimentos, la misma luz solar y el gas radón, que es uno pues, de los más involucrados para la generación pues, de emisiones de radiación que afecta o contamina pues, también el medio ambiente. Y las fuentes de radiación artificiales, pues ya tenemos los combustibles fósiles, residuos nucleares, la radioterapia con el uso de aceleradores lineales y por rayos X con el uso de equipos que emiten radiación ionizante. Entonces, como podemos ver, pues tenemos muchos usos, pero más que todo es enfocado hacia la salud y la medicina, que es lo que nos interesa a nosotros. Entonces la radiación, pues podemos ver los rayos X por el lado de la radiología, de la tomografía, el uso pues, de este fenómeno con los equipos emisores de radiación para el uso diagnóstico. Igualmente en la radioterapia, el uso de aceleradores para tratar de enfermedades como el cáncer. ¿Qué efecto tiene como tal la radiación? Entonces, hay que entender que la radiación principalmente va a causar un efecto en el ADN, del material genético de las células. ¿Qué efectos causa? Pues principalmente hay que tener en cuenta cómo interviene con este material genético. Entonces, tenemos en cuenta que una radiación tiene una acción directa y una acción indirecta. Entonces el efecto no directo es el que la radiación pues, causa principalmente en la doble, en la cadena de ADN, cuando el material genético se expone en la división celular. Esa cadena doble hélice queda expuesta a este fenómeno de la radiación, y esta radiación puede causar pues, algunas alteraciones que posteriormente se van a ver reflejadas. Y la acción indirecta es cuando la radiación ionizante interactúa con las moléculas de agua que están libres en el citoplasma de la célula. Reacciones químicas se forman radicales libres, y estos radicales libres son los que causan el efecto dañino al ADN. Entonces, una vez se causa este efecto al DNA, este daño al DNA, sea por acción indirecta o directa, pues ya tenemos unos daños, un daño letal que pues, netamente es la muerte celular, y el daño subletal que no la lleva como tal a la muerte de la célula, y aquí pueden sufrir pues, unos fenómenos, que la célula se repara, y esta reparación pues obviamente lleva a restaurarse la célula o a volverse una célula normal. Puede que este mecanismo de reparación la transforme, la mute, ya que eso es lo que sucede en el caso del cáncer, y que definitivamente el mecanismo de reparación de ese daño subletal pues, no tenga efecto, y pues la célula al final termina muriendo también. Entonces aquí tenemos dos efectos que se tienen en cuenta en radiobiología, que es el efecto determinista y el efecto estocástico. El efecto determinista son todos esos efectos secundarios después de exponerse a la radiación, pero que se tiene en cuenta, donde se tiene en cuenta un umbral de radiación. Si no se supera ese umbral, pues no va a causar daño a esa célula. En cambio, el estocástico ya es un efecto que no tiene nada que ver con el umbral de radiación, pero que probablemente pueda causar a largo plazo ciertos efectos. Aquí es donde aparece el desarrollo del cáncer, y es como efecto estocástico, donde se ha visto y se ha analizado pues también cómo surge el cáncer o las neoplasias. Entonces, los usos en sí de la radiación, ¿cuáles son? Ya lo hemos dicho, del lado de la medicina, de la salud, pues como diagnóstico, como terapéutica, como tratamiento. Entonces, diagnosticar es el proceso en el que se identifica una enfermedad, una afección, posesión, signos y síntomas. Para ayudar a hacer un diagnóstico se pueden utilizar los antecedentes de salud, o realizar un examen físico y pruebas, como análisis de sangre y pues, las pruebas con imágenes y biopsias. Y la terapéutica ya es lo relacionado con el tratamiento que se le va a dar, o el manejo que se le va a dar a cierta enfermedad. Visiones de lo
que es ya la radioterapia, ya entrando más al tema, pues, la radioterapia como tal, según el Instituto Nacional del Cáncer, Estados Unidos lo define como un tratamiento hacia el cáncer que usa altas dosis de radiación para destruir células cancerosas y reducir los tumores. La Sociedad Americana de Oncología Clínica define la radioterapia como un tratamiento contra el cáncer que emplea rayos X u otras partículas de alta potencia para destruir células cancerosas. ¿Ya? Y la Organización Internacional de Energía Atómica define la radioterapia como un tratamiento contra el cáncer en el que se emplean diversos tipos de radiación ionizante como los rayos X, los rayos gamma, los electrones de alta energía o las partículas pesadas, que es uno de los tratamientos oncológicos más frecuentes. Se dice, según esta organización, que ya el 50% de los pacientes necesitará radioterapia durante el curso de su enfermedad neoplásica o de cáncer. Entonces, ¿en qué consiste como tal la radioterapia? Suministrar dosis altas de radiación. Esta dosis alta de radiación va enfocada pues, a un tejido, una lesión o un tumor. Y pues su propósito es destruir las células cancerosas o detener su crecimiento. Igualmente, pues como vimos en radiología, pues estas células se afecta su ADN, su DNA, no se repara y pues dejan de dividirse o terminan muriendo. Estas células muertas pues se reciclan, el cuerpo las recicla, trata de aprovechar al máximo este material celular. Asimismo, la radioterapia no destruye de inmediato esas células cancerosas, se requieren de días o semanas de tratamiento para que pues, afecte ese ADN y pues, se pueda causar esa lisis o esa muerte celular. Como también puede pasar tiempo después de terminado el tratamiento, pues la radiación sigue haciendo su efecto en el tejido. Bueno, ¿qué tipos de radioterapia hay? Primero lo que entendemos como teleterapia o la radioterapia externa o la radioterapia a distancia, donde se utilizan los aceleradores lineales o otro tipo de equipos de alta energía que emiten radiación ionizante y pues normalmente en general los equipos trabajan a cierta distancia y obviamente pues ese haz de radiación que se emite ahí va configurado en cuanto a dosis, en cuanto a distancia, en cuanto a energía, en cuanto a forma para atacar determinado volumen tumoral. Y por otro lado tenemos la braquiterapia o la radioterapia interna o la radioterapia de contacto, ya que es utilizada pues, a través de fuentes radioactivas, no necesariamente es un equipo emisor de radiación, sino con fuentes radioactivas. Y pues lo importante o la característica importante de este tratamiento es que se tratan lesiones muy pequeñas, debe ser de 4 o 5 centímetros o menos. Y puede haber varios tipos de braquiterapia, puede ser de contacto superficial, puede haber braquiterapia intracavitaria, intraluminal, todos los conductos, la braquiterapia intersticial que ya va incrustada pues, en el intersticio como tal de ese tejido, de ese tumor, etc. Entonces, ¿qué se hace en radioterapia como tal? Que en general les quiero explicarles acerca pues, del proceso como tal de radioterapia. Entonces, llega un paciente con un diagnóstico de una neoplasia, de cáncer. Entonces, ahí hay una valoración por el médico radioterapeuta, que es el especialista que da pues, la indicación de iniciar o no la radioterapia. Una vez dada pues, estas indicaciones, con todo pues, el protocolo de seguridad del paciente, de consentimiento informado, etc., se emite una orden para una tomografía de simulación. En esta tomografía de simulación se generan unas imágenes en 3 dimensiones, normalmente pues, aplicando todos los parámetros técnicos y físicos de la tomografía diagnóstica es igual. Con base a estas imágenes se contornea el tumor o se delimita el tumor o la lesión que se va a tratar, pero también se van a tener en cuenta todos los órganos a riesgo, los órganos sanos que están alrededor de esa lesión. Con base a ese contorneo que hace el especialista, el radiooncólogo, esto pasa físicamente, debe haber un físico médico o varios físicos médicos en una institución para realizar como tal el plan de tratamiento, de acuerdo a las indicaciones y a la prescripción que haya dado el radiooncólogo. Aquí se tiene en cuenta la dosis, radiación, el número de sesiones, el tipo de técnica que se va a aplicar, etc.
Una vez se cree ese plan de tratamiento, al paciente se lo cita para ubicarlo en el equipo del acelerador y es ahí donde se verifican las coordenadas, se tiene en cuenta pues que se realiza un procedimiento incluso de toma de imágenes, que es donde nos vamos a enfocar en esta charla, y vamos a ayudar a ubicar de una forma precisa y exacta la lesión que vamos a tratar. Luego como tal pues, se marca esa zona y luego ya se hace la aplicación de tratamiento. Obviamente pues durante todo ese tratamiento, normalmente una radioterapia, pues dependiendo de su técnica, de su intención, si es curativa o paliativa, del tipo de lesión, etcétera, pues va a llevar 10, 15, 20, 25 sesiones, o sea, 25 días que el paciente va a estar ahí y pues obviamente durante ese transcurso de tiempo pues se va a generar ciertos efectos secundarios que es necesario manejarlos porque podrían llegar a incluso causar la interrupción del tratamiento y eso sería perjudicial para el paciente. ¿Por qué? Porque así como el tejido sano circulante pues alrededor de la lesión se está irradiando en baja proporción, por decirlo así, pues obviamente eso va a generar algunas molestias, algunos síntomas y algunos efectos secundarios. Eso es lo que se debe manejar. El propósito en general de la radioterapia es dar radiación, emitir una dosis de radiación exacta y lo más alta posible en su 100% al tumor, a la lesión, y lo más baja posible a los órganos a riesgo, a los órganos sanos que están alrededor de esa lesión. Entonces es casi imposible pues, evitar que durante un tratamiento pues, los órganos sanos no se irradian, pero pues, en baja proporción. Entonces, ya en el tratamiento de radioterapia como tal, pues, se hablan de varias técnicas, ya dependiendo pues, uno de los avances tecnológicos, de los equipos que se estén utilizando, ya de todo lo que ha avanzado la tecnología, inclusive hasta la inteligencia artificial. Entonces tenemos técnicas como la 3D CBT, que es la radioterapia conformal en 3 dimensiones, la IMDT, que es la radioterapia de intensidad modulada, la terapia volumétrica modulada, que es la PIMAD, y tenemos pues, en la parte inferior, notamos ahí terapia con protones, ya, que pues es otro tipo de energía. En América Latina no se maneja por protones, no hay equipos que hagan protonterapia, eso ya está en Estados Unidos o en Europa, y la braquiterapia, lo que había explicado anteriormente. Entonces gráficamente se puede ver la parte roja es en sí todo la concentración del 95 al 100% de la dosis prescrita que está recibiendo pues, ese paciente. Entonces las técnicas de tratamiento a mí lo que me permiten es cuidar mejor los órganos a riesgo y darle una dosis más alta al tumor, a la lesión como tal. Entonces ahí podemos ver diferenciar entre técnica y técnica, pues obviamente hay algunas más precisas, cuidan mejor los órganos a riesgo, los órganos sanos que están alrededor de esa lesión y se enfoca más a la lesión, al tumor como tal. Aquí se utiliza una herramienta importante que es la radioterapia guiada por imágenes o IGRT, la cual pues, es un procedimiento que se usa por un software, una computadora, y lo que se requiere es crear una imagen del tumor o de la zona anatómica donde está ubicado ese tumor y mediante las herramientas como TC, la tomografía, la ecografía en flujo, los rayos X, otras técnicas de imagenología, pues se pueda dar un tratamiento de forma precisa, ubicar la lesión en el sitio correcto y que la radiación llegue en ese sitio en específico. Pues para esta herramienta, para hacer posible la IGRT, es necesario contar con equipos que tengan herramientas de adquisición de imágenes óptimas. En la imagen podemos ver un acelerador lineal con unos brazos, está un brazo a la parte posterior del paciente y otro en la parte superior. Ese es un sistema de adquisición de imágenes que se llama OBI, o sistema de imágenes a bordo.
precisamente pues es característico de este equipo de la marca Varian, y consiste en la parte superior hay un tubo de rayos X y en la parte inferior hay un detector. Y lo que se hace es que justo antes de dar el tratamiento, se realiza una adquisición de imágenes. ¿Qué imágenes toma este dispositivo particularmente? Imágenes en 2D, son imágenes ortogonales, estimo una radiografía, una P, una lateral. Y también puede utilizarse en algo que se llama ConvinCT o pseudoTAC. Entonces, este dispositivo puede girar alrededor del paciente y en un solo giro adquirir cortes axiales de cierta parte de la estructura anatómica del paciente que nos interese y hacer pues, la adquisición en 3 planos, en 3D, el plano axial, sagital y coronal. Entonces, aquí resumiendo un poco pues, de la historia, pues hay un par de imágenes en lo que se empezó con la radioterapia y lo que se hace hoy en día, del lado derecho. De pronto en algún momento se hacía radioterapia, se trataba, por decirlo de alguna manera, a ciegas. Hoy en día con todos estos sistemas de adquisición de imágenes nos ayudan mucho a darle precisión a ese tratamiento de radioterapia y asimismo pues disminuir las reacciones adversas, los efectos secundarios y aumentar pues la calidad de vida y el pronóstico pues al paciente con cáncer. Entonces la radioterapia pues, como tal inicia en 1899 donde se está documentado el primer tratamiento de radioterapia. En 1901 pues se realiza el primer tratamiento con radioterapia, que es otra modalidad de tratamiento. En 1905 pues tenemos el primer tratamiento con radioterapia intraoperatoria. En 1951 surge la primera unidad de cobalto, que es un acelerador, pero que trabajaba con una fuente radioactiva que es el cobalto como tal. Y pues la forma de operar o de trabajar en comparación con el acelerador lineal de partículas actual, pues es muy diferente, que ya surge pues en 1953, dado que pues, el acelerador lineal pues ya cuenta con otras herramientas que precisamente ayudan a controlar mejor ese haz de radiación y cuidar pues de una forma más óptima los órganos sanos del paciente. Entonces, aquí únicamente esta imagen es para tener en cuenta pues, los precursores de que todo esto pues, se haya dado hasta la actualidad. Tenemos a Röntgen ya con el descubrimiento de los rayos X y a Marie Curie también con dos trabajos pues, sobre el radio, el radón, etc. Entonces, no voy a detener mucho aquí, pero es para que seamos conscientes de dónde viene todo eso y hacia dónde vamos a llegar, pues que es el tema de esta charla. ¿Listo? Entonces, en los 80 se tomaban imágenes así, lo que es la IGRT, radioterapia guiada por imágenes. ¿Listo? Entonces, podemos ver, son imágenes, por decirlo, si las llevamos a un análisis desde el criterio de calidad diagnóstica, pues son imágenes de mala calidad, ¿ya? Que únicamente pues, se utilizaban para ubicar una lesión macroscópica, a grosso modo. Y pues de alguna forma esa precisión pues, iba a ser ineficiente. Ya empezamos pues, ya a trabajar pues, ya con lo que es la tomografía también, entonces miramos imágenes en cortes axiales, en cortes sagitales, en cortes coronales, ya pues, ha ido evolucionando pues, la radioterapia también en su precisión conforme ha ido también todos los equipos de imágenes diagnósticas. ¿Listo? Entonces, bueno, esta imagen de acá se referencia a la imagen de la derecha a lo que se conoce como PET-CT, ya es como la parte diagnóstica y la parte de ubicación como tal de la lesión, teniendo en cuenta el metabolismo tisular, el metabolismo de todo ese tejido que está ahí afectando pues, al paciente. Y pues obviamente eso es lo último, por decirlo de esa manera, el último en cuanto a diagnóstico y en cuanto a precisión, y es lo más efectivo para poder delimitar con mucha precisión pues una imagen o una neoplasia, un cáncer como tal, toda su extensión, incluso hasta las metástasis.
Entonces, ¿dónde vamos a actuar nosotros, sí, como personas pues, vinculadas a las imágenes diagnósticas? Primero desde ahí, desde el diagnóstico. Recordemos que en la ruta del proceso de radioterapia el paciente ya llega con un diagnóstico confirmado de cáncer. Entonces, desde ahí, desde ese diagnóstico, pues estamos nosotros involucrados ya para dar pues, un diagnóstico asertivo y correcto. También estamos pues, vinculados o relacionados pues, mucho en el procedimiento de simulación. Ya vimos que la simulación dentro del proceso de radioterapia se hace pues, a través de imágenes en 3D o del uso de tomografía, e incluso pues, en la actualidad ya se está haciendo simulación con resonancia magnética. Hay otra parte que incluye lo que es fusión de imágenes. ¿A qué hace referencia a esto? Que cuando se está creando el plan de tratamiento por parte de física médica, cuando nosotros recibimos al paciente, él viene con unas imágenes diagnósticas, puede ser tomografía, puede ser gamografía, puede ser resonancias. Esas imágenes, obviamente relacionadas con la patología que padece el paciente, pues nos van a ayudar mucho a delimitar esa lesión y ayuda mucho pues también a físicos médicos y a los radiooncólogos al contorneo preciso pues, de esas lesiones. En el contorneo de volúmenes a tratar, en muchas instituciones, los tecnólogos de radioterapia hoy en día participan en ese proceso de contorneo, de delimitación, por lo menos de los órganos a riesgo. Ya el volumen como tal de tratamiento, la lesión como tal, ya está a cargo del radiooncólogo, la delimita pues, precisamente el que es el más capacitado para ello, incluso pues él es el que bajo sus criterios mira hasta qué parte pues, se trataría también de esa lesión, incluso pues si hay extensión de la enfermedad, pues hablando de lo que son metástasis o compromisos ganglionares. Entonces aquí está pues también la delimitación de los órganos antes del tratamiento. Nosotros también pues, somos importantes en el posicionamiento preciso y exacto del paciente. De nada nos sirve tener un buen equipo que nos permita adquirir imágenes de buena calidad si no hacemos lo previo para la adquisición de estas imágenes, que es el posicionamiento preciso, correcto y exacto de este paciente. Esto hace referencia a la parte de la simulación de radioterapia. Aquí hay que cumplir con unos 3 parámetros importantes que son, primero, generarle comodidad al paciente, que el paciente realmente no se mueva y que esa posición del paciente se pueda reproducir durante todo el transcurso del tratamiento. Entonces ese es el reto que nosotros tenemos. Entonces si el paciente está incómodo, pues se nos va a mover. Normalmente pues, el procedimiento puede variar según el tipo de patología, las condiciones del paciente, la preparación, etc. Entonces, garantizar la comodidad es fundamental. Inmovilizar al paciente también, no se trata de agarrar al paciente con velcros y obligarlo a estar ahí, no, es importante la colaboración del paciente. Entonces, ¿qué se hace ahí en este caso? Pues utilizar unos sistemas inmovilizadores que generen precisamente esa comodidad y que nos permita que el paciente esté quieto durante toda esa sesión. Y pues obviamente desde que el paciente esté cómodo y esté inmóvil, pues esa posición bajo un marcaje, bajo ciertos protocolos y procedimientos, pues yo voy a garantizar que esa posición se reproduzca durante todo el tratamiento. Aquí entra algo importante que son las imágenes de control para verificación del sitio correcto del tratamiento. Entonces no solamente eso es suficiente, sino que periódicamente durante o antes la administración del tratamiento de radioterapia, pues se van a estar tomando imágenes de control para saber si estamos pues, tratando el sitio adecuado. Y aquí entra algo importante que tenemos mucho que ver nosotros, es la radioterapia adaptativa. Entonces hay lesiones, tumores que son exofíticos, salen del cuerpo, son visibles, no están en la parte interna del cuerpo del paciente, sino que están externos. Y estos, a la observación, detalla de que estos tumores cambian de tamaño, disminuyen su tamaño durante el tratamiento de radioterapia, a veces incluso en la primera semana, después de la primera semana de radioterapia, se ha visto disminución del tamaño de estos tumores y obviamente esto implica reestructurar
ese plan de tratamiento. Entonces, tenemos mucho que ver ahí en la toma de imágenes, en estar pendientes de los cambios que pueda tener el paciente, informar y obviamente pues ahí empezar una reprogramación de ese plan de tratamiento que empieza desde una nueva adquisición de imágenes de simulación y una nueva creación pues, de un plan de tratamiento ya acorde a esa lesión en su nueva forma y en su nuevo tamaño. Pues el actual plan que estamos utilizando, ya he hablado pues bueno, lo del TAC, vemos que es fundamental, es lo que más utilizamos, la tomografía es lo que más utilizamos actualmente, pero ya lo que está empezando a utilizar es también el apoyo de las imágenes por resonancia. Ya, en algún momento había una restricción, una limitación para utilizar la resonancia. ¿Por qué? Por las características pues, de estos equipos. Ya sabemos que trabajan con un imán, con un magneto muy potente y pues adaptar o adecuar los inmovilizadores, todas las herramientas y accesorios que se utilizan pues, en radioterapia para los pacientes, pues no estaban todavía adaptados para que sean compatibles con resonancia. Esto entonces, obviamente, en calidad de imágenes pues era muy óptimo, obviamente la resonancia es muy óptima, pero pues no nos ayudaba mucho la cuestión de los inmovilizadores. Hoy en día ya se cuenta con simuladores de resonancia y obviamente inmovilizadores que tienen un material ya compatible con esta técnica de adquisición de imágenes. Entonces, hay lesiones, hay incluso extensiones de lesiones que pues no son detectables, por decirlo así, solamente con tomografía, y a la resonancia, y aún una resonancia contrastada, pues es como más detallada y es más indicada pues, para poder definir completamente ese volumen tumoral que se va a tratar. Hoy en día pues, se puede ver que la resonancia es muy útil en cerebro y médula espinal, incluso pues, en técnicas de tratamiento que estaban mencionadas anteriormente como la radiocirugía intracraneal y extracraneal. Esta técnica de la radiocirugía implica una dosis más alta del tumor y obviamente pues, si se va a irradiar más al paciente, obviamente la precisión debe ser más estricta. Entonces, el margen de error para la radiocirugía es aproximadamente de 1 milímetro. ¿Ya? Incluso es una precisión submilimétrica, ya dado a la cantidad de energía y de radiación a la que va a estar expuesta esa lesión. Que obviamente, toda esa radiación llegue a afectar un órgano sano, pues las consecuencias podrían ser serias. Entonces, es necesario sí o sí que haya alta precisión. Entonces, en lo que es tratamientos intracraneales, pues es muy utilizada la resonancia. Apenas se pueden conectar desde el celular. Extracraneal. Igual van a estar acá. Entonces, aquí está pues, lo que les mencionaba. Cuando envíen el link de asistencia, hay unos ejemplos. Tenemos un tumor de hipófisis, un adenoma hipofisiario, una glándula hipófisis que es muy pequeña en sí, en su tamaño normal, está ubicada en la silla turca, y pues es una zona en el encéfalo que es de difícil acceso en un método quirúrgico. Entonces, la radiocirugía intracraneal está muy indicada en el manejo de estas patologías. Hay ciertas metástasis cerebrales, incluso con radiocirugía se pueden tratar varios focos metastásicos y los meningiomas, por poner de ejemplo, pues, en cuanto a utilidad de la radiocirugía. Hay otro uso en cuanto a la angiografía, precisamente de esta técnica de tratamiento de la radiocirugía intracraneal. Entonces, es utilizada más que todo para localizar malformaciones arteriovenosas intracraneales, las cuales califican para ser tratadas con radiocirugía. Entonces, aquí hay algo importante, ¿ya? Y es que hay que entender que la radioterapia únicamente nos sirve para tratar el cáncer. Y la radioterapia también, en cualquiera de sus técnicas, puede utilizarse para el manejo de patologías benignas. Ejemplo, por lo que se menciona acá, malformaciones arteriovenosas, neuralgia del trigémino, que es una alteración en uno de los pares craneales, ya no tiene nada que ver con malignidad, con cáncer. En algún momento, pues, en tiempos de pandemia, de SARS-CoV-2, del COVID,
Se estaban tratando algunas neumonías por COVID, ya se irradiaba obviamente con una dosis baja a los pacientes en la parte torácica para manejo de estas neumonías también. También se maneja de alguna forma pacientes con artritis reumatoide para un manejo paliativo pues, de su dolor. Normalmente pues, la enfermedad es una enfermedad autoinmune y pues, que genera pues, destrucción y las articulaciones distales del paciente y pues también que genera mucha incapacidad y mucho dolor, y obviamente pues, limitación a la movilidad. Entonces, esos son algunos de los usos pues, no cancerígenos o no oncológicos que se le ha dado también a la radioterapia en cualquiera de esas técnicas. Entonces, aquí la angiografía es muy utilizada con la radiocirugía para ubicar esas malformaciones arteriovenosas. Bueno, estas son imágenes, pues en sí ya son de criterio netamente del radiólogo intervencionista y después obviamente un trabajo conjunto con el equipo de radioterapia, pues hacen un trabajo complementario para el manejo de estas patologías. Lo importante es el uso de la tomografía por emisión de positrones, que es el PET como tal. Más que todo utilizada pues, en la SBDT, esta radioterapia corporal estereotáxica o la radiocirugía extracraneal, también se denomina así, y es la que nos ayuda pues, a ubicar lesiones desde un contexto metabólico, ya con el uso de radioisótopos, ubicar la lesión como tal y toda su extensión. Incluso pues, nos ayuda a ubicar metástasis óseas, afectaciones en pulmones, en vísceras abdominales, en el retroperitoneo, por ejemplo, los riñones, etcétera, etcétera. Entonces, esta tecnología, esta ayuda diagnóstica, pues es de mucha precisión. Ya es de mucha precisión porque, pues, imaginológicamente, la lesión a través de una tomografía, a través de una resonancia, así sea contrastada, se podrá delimitar de cierta manera, pero la parte ya más microscópica y donde podemos de pronto a simple vista no podemos detallar la afectación de ciertas células, sí lo podemos hacer a través de la ayuda de radioisótopos, cuando las células tumorales que a simple vista no logran percibirse, empiezan a hacer ciertas interacciones metabólicas con el radioisótopo, y esto pues, las pone o las expone para que puedan llegar a ser vistas a través pues, de esta forma diagnóstica que es el PET. Entonces, aquí entramos ya, en lo anterior pues era enfocado a lo diagnóstico y como a la forma de localizar y ubicar las lesiones. ¿Ya? Y el equipo como tal de radioterapia, el acelerador lineal, va a contar con unos sistemas de adquisición de imágenes, unos sistemas que le van a permitir hacer IGRT o radioterapia guiada por imágenes. Entonces, ¿qué sucede acá? Generalmente, los equipos que se utilizan, se van a tener dos formas de adquirir imágenes y depende de la energía de megavoltaje o de MV o la energía de kilovoltaje. ¿Listo? ¿Cuál es la diferencia? Que el MV maneja la energía propia del equipo, la que se genera en el acelerador para dar el tratamiento. En cambio, el KB, el kilovoltaje, necesita o requiere de un tubo de rayos X anexo al equipo, y ese tubo es el encargado de generar o de adquirir pues, las imágenes, pero con kilovoltaje. La ventaja del kilovoltaje es que me genera imágenes de mejor calidad. ¿Por qué? Porque de alguna forma el equipo me permite manipular la técnica. ¿Ya? Es como lo que se hace o se trabaja en el procedimiento de tomar una radiografía, en el ámbito diagnóstico o una tomografía. Entonces yo puedo modificar o manipular estos valores en cuanto a técnica, y yo puedo mejorar la calidad de imagen. Cosa que no puedo hacer con el megavoltaje. Pues es muy limitado esto, pues que pues ya dado el caso en que se tenga que utilizar la energía de tratamiento, pues es una energía muy alta, ¿ya? Y lo único pues que sí podría hacer, más que todo la utilidad que le doy a estas imágenes con MV, más que todo son en estructuras óseas
o en cavidades donde pues, se mira algún tipo de compromiso con aire. ¿Listo? Entonces, en eso tengo mucha ayuda con el megavoltaje. El kilovoltaje sí puedo, incluso pues aparte del hueso, del aire, puedo también mirar tejido blando y hacer comparación pues, de imagen. Hay otro sistema que se llama el ExactTrack. Esto es un sistema fuente de detector también, se maneja kilovoltaje, pero está externo o aparte del equipo y está ubicado en toda la sala de búnker de tratamiento donde está ubicado el acelerador lineal. ¿Ya? Y pues, me permite adquirir imágenes desde varios ángulos, en direcciones oblicuas incluso, y de alguna forma pues ya se puede hacer el manejo no solamente de 3 dimensiones, sino de más dimensiones, desde donde yo pueda adquirir pues, una imagen para el paciente y lo puedo hacer incluso durante la administración del tratamiento. Entonces, es como un sistema de control más sofisticado y que pues, va a ayudar a dar mayor precisión a ese tratamiento. Entonces, más o menos esto es lo que se hace, esto es lo que nosotros vemos en el día a día. Ya, en lo que es el TAC simulación. Ya, entonces, siempre partimos pues, de imágenes en 3D, axial, coronal, sagital. Con base a estas imágenes pues, se va a hacer la delimitación del volumen tumoral de los órganos a riesgo y ya pues, el equipo está configurado en cuanto pues, a planeación por física médica con su funcionamiento para que el haz de radiación ingrese por varios puntos del cuerpo y se aloje pues, en la profundidad donde está ubicado pues, ese tumor o esa lesión. Entonces, en estas imágenes de acá vemos esto lo que se hace en la parte de contorneo, ¿ya? Es literalmente pintar los órganos, las estructuras sanas, ¿ya? Y a cada estructura se le da un color diferente, ya esto lo trae preestablecido por las plantillas de contorneo que vienen con el software, ya que maneja el equipo. Entonces, esto ayuda después para generar unos histogramas de dosis volumen y por esos colores identificar qué estructura está recibiendo determinada radiación. Lo ideal, como había dicho al principio, es que todas estas estructuras pues, es inevitable que reciban radiación, pero reciban poca cantidad de radiación y toda esa dosis vaya específicamente al tumor. Entonces, el propósito es curar el cáncer, en este caso, tratar esa lesión, pero que los órganos a riesgo no se enfermen. Ese es el propósito y ese es el éxito pues, del tratamiento de radioterapia. Entonces, miramos que podemos aplicar radioterapia en todas partes del cuerpo. Tenemos una lesión en el cuello, anteriormente pues, habíamos visto una lesión en el tórax, estamos viendo acá una lesión en el cuello. Entonces, por muy difícil que sea la ubicación de esa lesión, todos los avances tecnológicos en cuanto a la radioterapia, a imágenes diagnósticas, pues nos han permitido llegar hasta esto, ya a incluso conformar y contornear lesiones irregulares. Antes, como iniciamos, hablamos de las diapositivas en cuanto a historia, las lesiones, pues obviamente siempre han sido irregulares, pero la conformación de esas lesiones por parte pues, del software era como más regular, más cuadriculada. Hoy en día, por el uso de la tecnología, de herramientas como el colimador multiláminas que tienen pues, hoy en día los aceleradores lineales, pues nos permiten conformar de una forma más precisa y más exacta pues, esos límites y esos márgenes pues, de ese tumor. Acá igualmente tenemos pues, una lesión en la parte del cuello, de la boca. Siempre pues, nosotros trabajamos con estas gráficas, estas imágenes. Siempre la parte del color rojo indica alta exposición a la radiación, el mayor porcentaje de dosis que está recibiendo ahí ese tejido, y la parte azul la que menos dosis de radiación está recibiendo. ¿Ya? Ahí aplican todos los parámetros y técnicas de reconstrucción, herramientas de reconstrucción que se manejan en tomografía
diagnóstica, listo, las reconstrucciones multiplanares, las MPR, las volumen rendering, las VR o 3D, todas esas herramientas aplican también para el proceso de tomografía de simulación en radioterapia, listo. Y pues aquí vamos viendo en sí las técnicas, ya qué es lo que hacen las técnicas, cada técnica de tratamiento de radioterapia, la precisión y la ayuda que tiene cada técnica en cuanto a imágenes diagnósticas. Entonces tenemos la técnica de conformal, 3D conformal, utilizaba imágenes portales, o sea, algo parecido a una radiografía, dos planos, AP lateral o AP oblicua. La IMRT ya es una técnica más sofisticada de tratamiento, ya puedo conformar volúmenes tumorales más irregulares, y pues acá yo utilizo una herramienta que se llama Convincity o un pseudoTAC, que les había indicado anteriormente. Igualmente la técnica BIMAT es aún más precisa y es una derivación, un perfeccionamiento de la técnica IMRT, protege mejor los órganos a riesgo y enfoca más la dosis al tumor. Y aquí pues yo utilizo, aparte del Convincity, puedo utilizar una herramienta 4D que ya me tiene en cuenta movimientos internos del paciente, ejemplo, la respiración, el peristaltismo, los movimientos cardíacos. Ya entonces esa es la cuarta dimensión como tal, y pues en muchos casos se opera en una forma de entrenamiento en cuanto a la respiración del paciente, pero también a la ayuda o al aporte que hace el gating respiratorio, por ejemplo, que es una forma de censar la frecuencia cardíaca del paciente y asimismo pues adaptar el tratamiento de una forma más sincrónica. ¿Para qué? Para que la lesión por esos movimientos respiratorios no se me mueva mucho y pues dar de alguna forma un tratamiento preciso. En la radiocirugía intracraneal pues utilizamos lo que les había dicho, es muy útil la resonancia magnética, y en la radiocirugía extracraneal o la radioterapia corporal estereotáxica se está utilizando el ultrasonido, la ecografía, igualmente que en la resonancia o el PET-CT. Entonces, como conclusiones, para finalizar, tenemos que las imágenes por radiación tienen gran utilidad en la innovación tecnológica enfocada en la terapéutica con la ayuda de la radiación ionizante, lo que se conoce como radioterapia en cualquiera de sus modalidades. Los sistemas de entrega de tratamiento usan el registro de imagen y fusión entre las imágenes utilizadas para la planificación y las imágenes adquiridas en el momento del tratamiento para ayudar con el posicionamiento del paciente. El registro de las imágenes adquiridas es necesario para determinar el desplazamiento del paciente durante el tratamiento desde la posición planificada. El proceso de radioterapia implica diversas fases y hoy en día todas ellas implican la adquisición de imágenes de calidad para determinar la eficacia del tratamiento ejecutado. Y entre más avances tecnológicos en cuanto a modalidades terapéuticas de tratamiento, los sistemas de apoyo para la adquisición de imágenes deben ser más precisos, ya que las técnicas de tratamiento cada vez son más minuciosas al momento de entregar una dosis de radiación. Bueno, que una frase motivacional: esforzate al máximo, lo que siempre soy dará sus frutos mañana. Les agradezco mucho su atención. Si hay alguna duda, alguna pregunta, estoy presto a resolverla. Pregunta. Bueno, estimado, ¿alguna pregunta respecto al tema tratado por el profesor? ¿Cómo lo podemos realizar en este momento? Bueno, si hay preguntas, a continuación tendremos el honor de escuchar al profesor Miguel Díaz de la Fundación Total en trasplante del médico.
Recording in progress. Buenas tardes, ¿sí me escuchan? Sí, profe, sí. Ya, perfecto. Sí, tuve un problema con la señal. Agradecemos al profesor Omar por su intervención y a continuación tengo el honor de presentarles al profesor Johnny Vladimir Díaz de la Fundación Tecnológica Autónoma de Bogotá, quien nos hablará sobre la técnica de irradiación corporal total en trasplante de médula ósea. Bienvenido, profe Vladimir. Si me dejan entrar sería bueno. Hola, buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Mucho gusto, soy Johnny Vladimir Díaz, soy docente de la Fundación Tecnológica Autónoma de Bogotá. Y en esta tarde antes que nada quería agradecerles por la invitación y por esta oportunidad que nos permite compartir conocimientos tanto en la Universidad Mariano como FABA desde acá de Bogotá. Gracias al profe Omar por la charla que nos compartió. Y en la tarde de hoy vamos a hablar acerca de una técnica de radioterapia que no es tan conocida actualmente, pero que se está realizando en algunos centros de la ciudad de Bogotá, de Cali, de Medellín, y creo que también se está dando en el Hospital Universitario de Nariño. No lo tengo tan claro, pero según lo que he escuchado se está realizando también. Como todos sabemos, la radioterapia se divide en diferentes técnicas, las cuales nos permiten administrar una alta dosis de radiación, como lo decía el profe, a volúmenes tumorales pequeños, ¿cierto? Donde el cual el equipo va a conformar la dosis, el volumen tumoral, lo que conocemos como GTV, para posteriormente administrarle la dosis de radiación. Pero
la radioterapia corporal total, la body radiation o la TBI, como se conoce comúnmente, tiene una característica especial, es que en esta vamos a irradiar la totalidad del cuerpo. No vamos a hacer una definición de volúmenes, no vamos a tener un PTV, un CTV y un GTV específico, sino que esta dosis que se va a administrar en la TBI es una dosis que se irradia desde calota hasta los tobillos. Es decir, vamos a irradiar la totalidad del cuerpo. Entonces es una técnica de radioterapia, la cual irradia todo el cuerpo de una manera homogénea, es decir, todo el cuerpo va a recibir la misma cantidad de dosis, va a tener una alta energía. La energía que se va a manejar en la técnica de TBI excede más de los 6 megaelectronvoltios de un tratamiento de radioterapia convencional. Aproximadamente utilizamos energías que van entre los 10, 12 a 15 megaelectronvoltios, pero la característica también es que se va a dar una dosis significativamente baja. Tratamiento de radioterapia convencional, la dosis total puede llegar a reproducirse fraccionadamente en 3.000, 4.000, 5.000 y en algunos casos hasta 6.000 centigrados. ¿Qué característica tiene la TBI? Que la dosis que se va a administrar va a ser de 200 centigrados en una única sesión. Es decir, vamos a utilizar alta energía, pero a la vez vamos a utilizar una baja dosis. ¿Para qué se usa esta técnica? Principalmente para destruir células cancerosas en áreas donde la cirugía no puede llegar, donde la radiación local o la quimioterapia tampoco pueden llegar fácilmente. Generalmente son sitios que se conocen como órganos santuario, entre los que tenemos el sistema nervioso central, huesos, piel o los testículos. También forma parte de un tratamiento que se hace para trasplante de médula ósea o trasplante de células madre, en los cuales se realiza para que el sistema inmune no rechace las células que van a ser trasplantadas. Y posteriormente también se puede realizar para hacer espacio para que crezcan nuevas células madres en determinadas estructuras. Pueden ser células madres de médula ósea, células madres de médula espinal, y producir nuevas células sanguíneas sanas para después del trasplante. ¿Qué es un trasplante de médula ósea? Inicialmente vamos a hablar de desde dónde nace este término de trasplante. Todo viene desde el año de 1956, donde el doctor Edward Thompson, que fue un médico estadounidense, doctorado en el Harvard Medical School, que trabajó en Nueva York, Washington y Columbia, y que también posteriormente en la ciudad de Seattle desarrolló el primer hospital donde tuvo una zona localizada para hacer trasplantes de médula en el mundo. En 1956, el Dr. Thompson desarrolló el primer trasplante de médula ósea exitoso después de conocer lo que son los antígenos leucocitarios. ¿Qué son los antígenos leucocitarios? Es una especie, o son unos genes que se encuentran en el cromosoma 6, que tenemos todos en el cuerpo, y que son los encargados de unos agentes linfáticos que van a atacar aquellas estructuras o aquellos cuerpos extraños que van a ingresar al cuerpo. Ese rechazo que se producía anteriormente en los trasplantes, en el cual se hacía un trasplante de médula ósea y el cuerpo receptor lo rechazaba, producía una serie de afecciones, enfermedades, trastornos, inclusive podía ocasionar la muerte en los pacientes. Y esto llevó al Dr. Thomas a desarrollar también una serie de investigaciones para que en el año 1970 se desarrollara el primer trasplante entre receptor y donante de una manera halogénica, que ya vamos a ver qué significa. Y también este trasplante le concedió en el año 1990 ganar el Premio Nobel de Medicina y Fisiología junto al doctor Joseph Murray, quien fue el primero en trasplantar un riñón de manera exitosa. Entonces fue el doctor Edward Donald Thomas quien empezó a desarrollar lo que eran los trasplantes en el mundo. Pero tenía la característica de que se llegaba a producir un cierto tipo de rechazo entre donante y receptor. Ahora bien, ¿qué es la médula ósea? La médula ósea es un tejido que se encuentra en el interior de los huesos, que pueden ser generalmente huesos planos o huesos largos, y que se encarga de producir nuevas células de la sangre. Tenemos la médula ósea roja,
médula ósea amarilla y médula ósea gelatinosa. La médula ósea roja es la encargada de producir todo lo que son los glóbulos rojos y plaquetas. La médula ósea amarilla se encarga también de producir una serie de células que van a ayudar en el proceso de oxigenación de la sangre. Y hay una característica de la que la médula ósea roja y la médula ósea amarilla se encuentra presente en todos los organismos, es decir, en hombres y en mujeres. La médula ósea gelatinosa es una alteración que no se ha podido determinar aún el por qué se desarrolla, en el cual se produce exclusivamente en los huesos del cráneo, producto de una alteración de células grasas, de células óseas, y que esta alteración solamente se produce en los hombres. Esta médula ósea se compone principalmente de células madre hematopoyéticas. Aquí en la imagen podemos observar dónde se encuentra estructurada la médula, tanto la médula ósea roja como la médula ósea amarilla, y cómo se producen determinados tipos de células a partir de una célula madre sanguínea. Cuando hablamos de una célula madre hematopoyética, estamos hablando de una célula sanguínea que tiene la capacidad de dividirse después de un sistema de reproducción celular y puede convertirse en una célula madre mieloide, que es una célula madre roja, o una célula madre linfoide, que es una célula madre de glóbulos blancos. La célula madre mieloide se va posteriormente a convertir o a desarrollar en lo que son los glóbulos rojos y las plaquetas. Los glóbulos rojos son los encargados de llevar nutrientes de oxígeno a cualquier tejido del cuerpo o a cualquier célula del cuerpo, y las plaquetas son las encargadas de controlar las hemorragias y formar coágulos cuando se producen heridas. La célula madre linfoide, por su parte, tiene la capacidad de que se va a convertir en lo que conocemos como glóbulos blancos, células B, células T, que son los encargados, o los linfocitos, que son los encargados de velar por el bienestar del cuerpo. Es decir, son aquellas células que se encargan de combatir bacterias, de combatir virus y de combatir todo cuerpo extraño que trate de ingresar al cuerpo. En el procedimiento de reemplazar la médula ósea dañada con células madre de médula ósea sana, generalmente se realizan cierto tipo de patologías. Tenemos leucemia, mielomas, linfomas, daños medulares, trastornos de autodestrucción o trastornos heredados. Y la TBI se puede llegar a desarrollar en pacientes diagnosticados con leucemias agudas, que es un tipo de leucemia en el cual las células tienden a crecer de una manera acelerada. Al crecer de una manera acelerada se desarrollan como unas células que no se han desarrollado completamente o son células inmaduras, es decir, no cumplen su ciclo de reproducción celular normal, sino que es nacer, crecer, reproducir y morir, sino que son células que nacen y al momento se están dividiendo, y eso hace que sean unas células inmaduras. Las leucemias crónicas es un tipo aparte en el cual el crecimiento es más tranquilo, más lento respecto a las leucemias agudas. Este se produce en las células que se encuentran en el sistema linfático y en algunas ocasiones son de difícil diagnóstico, no presentan ningún tipo de sintomatología y su diagnóstico se da por un incidente, generalmente cuando se hace pruebas de laboratorio de sangre. Síndromes mielodisplásicos, tumores sólidos, tenemos el neuroblastoma, que es un tipo de tumor que se da generalmente en niños menores de 5 años y se desarrolla en las glándulas suprarrenales, y el sarcoma de Ewing, que en algunas o en la mayoría de los casos se da en los huesos de los miembros inferiores o en los huesos de la pelvis. Anemia anaplásica refractaria. Esta anemia, como su nombre lo dice, tiene una alteración en el cual no producen normalmente las células sanguíneas, empieza a descontinuarse la reproducción celular y eso hace que el paciente caiga en un estado de inmunosupresión y que sea muy receptivo o que sea muy fácil de que llegue a enfermarse, dado que no tiene un agente que lo esté protegiendo, por decirlo así. Enfermedades no neoplásicas, generalmente aplasias medulares, y tenemos linfoma de Hodgkin y linfoma no Hodgkin, que es un tipo de patologías que se producen en el sistema linfático y que tienen unas características, que el linfoma no Hodgkin ataca células B
El linfoma de Hodgkin ataca células tipo T. Y lo que los asemeja es que empiezan a tener una inflamación de los ganglios, el cual tiende generalmente a inflamarse mayormente los ganglios del cuello y los ganglios axilares. ¿Qué pasa cuando se hace un trasplante de médula? ¿Qué pasa con el receptor del trasplante? Si no se hace un control general de esas células que se van a trasplantar, puede llegar a producir una enfermedad que se llama enfermedad injerto contra huésped. Esta enfermedad, injerto contra huésped, es una complicación generalmente mortal que puede ocurrir después del trasplante de células madre o después del trasplante de células óseas. Decimos también que existen unos tipos de trasplante en los cuales existe el autotrasplante. Este autotrasplante significa que las células que se van a ser trasplantadas son extraídas del mismo paciente que las va a recibir. Y tiene una característica de que estas células que se van a trasplantar, antes de trasplantarse debe hacerse un proceso, un ciclo de quimioterapia o una sesión de radioterapia para evitar que los linfocitos que se encuentran en el paciente que va a ser trasplantado no reaccionen al cuerpo extraño que va a recibir. Incluso que sean células propias, después de que salen del cuerpo y vuelven a ingresar, se conoce como cuerpos extraños. Y el cuerpo tiende a presentar un tipo de reacción ante este tipo de cuerpos. Tenemos el trasplante en tándem o autotrasplante doble. Es similar al autotrasplante, la única característica es que se hace en 2 sesiones. Es decir, el paciente que va a ser trasplantado es el mismo donante. Antes del trasplante se hace una dosis de radioterapia o de quimioterapia, se trasplanta y posteriormente se vuelve a repetir. Se da el ciclo de quimio, se da el ciclo de radio y se hace el trasplante. Por eso se llama autotrasplante doble. El alotrasplante, este es el que se realiza cuando el donante tiene características similares, generalmente son familiares del paciente que va a ser trasplantado. Igual necesita el ciclo de quimio o de radio antes de trasplantarse. El trasplante singénico o isotrasplante, este se desarrolla cuando el donante es la persona, puede ser un hermano mellizo o trillizos idénticos al paciente que va a ser trasplantado. Y el trasplante de compatibilidad media o alotrasplante es en el cual el paciente va a recibir una donación de una persona que tiene características similares, no totalmente idénticas, pero generalmente llevan un 50% de identidad al momento de hacer el trasplante como tal. Todos estos llevan un ciclo de quimio o un ciclo de radio antes de realizar el trasplante. ¿Por qué? Vamos a ver primero los síntomas que puede llegar a producirse por la enfermedad de injerto contra huésped. Es decir, que trasplantamos células madre o células óseas a un paciente sin haber realizado un ciclo de quimio o un ciclo de radio. Puede llegar a tener una reacción y esa reacción puede dar un dolor o cólico abdominal, náuseas, vómitos y diarrea, ictericia, que es una coloración amarillenta en piel u ojos, y otros tipos como problemas en el hígado. Erupción cutánea, picazón, enrojecimiento en áreas de la piel, aumento del riesgo de infecciones. Y tenemos también unos síntomas que ya son un poco más crónicos, entre los cuales tenemos resequedad en ojos, boca seca, fatiga, dolor o rigidez en articulaciones, erupción cutánea, dificultad para respirar, resequedad vaginal, pérdida de peso, reflujo, cabello quebradizo, citopenia, pericarditis y en casos muy extremos, la muerte del paciente. Entonces, los principales objetivos de la TBI es que vamos a irradiar la totalidad del cuerpo, incluyendo órganos santuarios, que como vimos al inicio son lugares donde no puede acceder ni la cirugía, ni la quimio, ni la radio, una radiación homogénea, una posibilidad de conformar la distribución de dosis y de proteger órganos a riesgo, erradicar células malignas residuales y prevenir el rechazo de células madre del donante de inmunosupresión. Esto es lo que va a reducir la enfermedad de injerto contra huésped. Antes de arrancar, les voy a explicar el por qué se realiza la radiación y por qué se realiza la quimio. Entonces tenemos que los linfocitos o los glóbulos blancos son los encargados
de proteger al cuerpo de agentes extraños, sean virus, bacterias o cuerpos extraños. Las células madre que van a ser trasplantadas es un cuerpo extraño que va a ingresar al organismo. Los linfocitos, cuando ingresa este tipo de trasplante, lo que van a hacer es atacar ese cuerpo extraño. Y al atacar el cuerpo extraño va a haber un altercado ahí entre este tipo de células y es lo que va a producir este tipo de efectos secundarios en el paciente. ¿Qué hace la quimio? ¿Qué hace la radio? Inmunosuprime los linfocitos, inmunosuprime las células blancas, es decir, hace una alteración en ellas, no los destruye, simplemente hace que baje el efecto de atacar un agente extraño. La radiación lo que hace es disminuir la reacción de los glóbulos blancos al momento del trasplante. En pocas palabras, y por decirlo coloquialmente, cuando irradiamos los glóbulos blancos, prácticamente los emborracha para que estos no tengan la capacidad de reaccionar al momento del trasplante. Cuando hacemos la TBI, se puede llegar a producir también una serie de efectos secundarios. Como vamos a irradiar todo el cuerpo, también se puede producir una serie que puede ser náuseas, vómito, diarrea, fiebre, alopecia, mucositis y disfagia, como agudos. Y tardíos, estos agudos tienden a aparecer generalmente entre las 3 semanas después del trasplante, después de la irradiación, y posterior hasta 6 meses después de haberse realizado la irradiación corporal total. Los tardíos, cataratas, hipotiroidismo, esterilidad, toxicidad cardíaca, alteraciones y enfermedad veno-oclusiva, son agentes o efectos que aparecen hasta 3 semanas después y máximo hasta 3 meses después de haber hecho el trasplante y la radioterapia corporal total. La TBI, la radioterapia corporal total, se combina generalmente con quimioterapia para aumentar la intensidad de la dosis del régimen antes de realizar el trasplante. Esto también evita una toxicidad superpuesta porque vamos a utilizar una alta energía en el procedimiento de irradiación. Y también el objetivo de la TBI es administrar una dosis homogénea de una radiación total al cuerpo. Como les decía, se va a irradiar desde calota hasta los tobillos en una única dosis. Y dice que la técnica de fraccionamiento para administrar la dosis recetada es de manera segura y efectiva. Aquí en esta imagen podemos observar cómo se realiza el ciclo de quimioterapia y la dosis de radioterapia antes del trasplante. El trasplante o el día del trasplante se va a conocer como día 0 y anterior a él se va a conocer como día menos. Es decir, en algunos casos antes del trasplante se va a tener que el día 8 se va a recetar el Eviacetram como agente de quimioterapia. En el día menos 7 vamos a usar el busulfán. En el día 6 va a haber una combinación de busulfán con fludarabina. Y así posteriormente, menos 8, menos 7, menos 6, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2. Hasta el día menos 2 se aplica una dosis de quimioterapia. En el día menos 1 vamos a hacer la simulación de la TBI. En el día menos 2 vamos a hacer también la simulación de la TBI para que en el día menos 1 se haga la irradiación total del cuerpo. Para que el día 0, que es el día del trasplante, el paciente esté inmunosuprimido y a la hora de realizar el trasplante no haya ningún tipo de reacción al agente extraño que va a ingresar al cuerpo. Hay varios tipos dependiendo los medicamentos de quimioterapia que se vayan a usar, puede ser desde el día menos 8, menos 7 o menos 6, pero siempre la radioterapia corporal total se va a administrar en el día menos 1, ni en el menos 2, ni en el menos 3, ni después del trasplante, siempre en el día menos 1. Esto tiene una serie de técnicas especiales, no hay un protocolo establecido en decir todas las TBI se van a desarrollar de la misma manera, porque la administración del tratamiento es un poco compleja, ya lo vamos a ver. En algunos casos se puede administrar mediante campos laterales, izquierdo-derecho, mediante técnicas AP y lateral, el paciente semisentado o inclinado, un paciente supino, este se puede desarrollar también por tomoterapia, tratamientos con camilla móvil, es decir, que el equipo está irradiando y la camilla nos permite mover al paciente para irradiarlo totalmente. BIMAT o tomotherapy,
y pacientes de cúbito lateral derecho. Este es como el más indicado para desarrollar la homogeneidad del cuerpo. Entonces aquí podemos observar la posición del paciente. La mayoría de estas técnicas involucran haces opuestos que son laterales o anteroposteriores y posteroanteriores. Se realiza con el paciente a una distancia determinada. Aproximadamente la distancia a la cual vamos a irradiar es de 3.8 a 4 metros de distancia desde el foco o desde el gantry del equipo del acelerador lineal hasta el isocentro del paciente, que nos va a permitir administrar la dosis total en el cuerpo. Aquí podemos ver otra técnica en la cual el paciente va en cúbito supino, y estos de acá estos que podemos observar aquí son protectores pulmonares. Estos protectores pulmonares no se realizan en todas las técnicas de TBI, dado que la dosis de radiación, cuando es una única sesión, no excede más de la dosis umbral que pueden llegar a recibir los pulmones. Es decir, una dosis única de TBI se administra a 200 centigrados y la dosis umbral de los pulmones puede exceder más de los 7 grados. O sea, es muy baja la dosis que van a recibir los pulmones en una sola sesión. Pero utilizamos este tipo de protectores cuando en algunas ocasiones, por protocolo de institución o por protocolo de la patología, se desarrolle en fracciones. Aquí observamos otra técnica de cómo se puede posicionar el paciente, el cual va a estar sentado. Tratamos de que mantenga una homogeneidad del cuerpo. Aquí es otra técnica, esta es de camilla móvil, en el cual el paciente va a estar, esta es en la cual el paciente está acostado totalmente, generalmente para garantizar la distancia desde la fuente hasta el isocentro de este paciente. El paciente se deja totalmente en el suelo, porque si lo ubicamos en la camilla, la altura del isocentro va a ser de 1 metro. Entonces, para garantizar la distancia, que es de 3.8 a 4 metros, el paciente se deja totalmente en el piso, como podemos observar acá. Lo único que va a girar para garantizar que se administre totalmente la dosis va a ser el gantry. El gantry se va a mover para irradiar, en este caso está irradiando desde pies, luego gira e irradia también la parte de la calota y todo lo que hace el tronco del paciente. Aquí hay varias técnicas de cómo se puede posicionar al paciente, cómo se puede irradiar. Tenemos el paciente que está de cúbito supino. Esta es la forma en la que LAS va a irradiar al paciente. Cuando el paciente está totalmente de pie, cuando el paciente está en supino, tenemos un campo que entra anterior y otro posterior. Y todos estos son diferentes tipos de técnicas de cómo se puede llegar a irradiar. También en 3 pasos, el cual primero vamos a irradiar tórax y cabeza, luego abdomen y pelvis y posteriormente miembros inferiores. Todo eso depende de la técnica que se usa en el centro, del tipo de equipo, de la patología que se vaya a llegar a desarrollar. Este es un procedimiento de camilla móvil, en el cual el paciente está acostado y la camilla nos permite mover al paciente para garantizar que cubra todas las áreas del cuerpo al momento de irradiar. Y esta es una de las técnicas que generalmente se usan, en la cual vamos a colocar el gantry en una angulación generalmente de 90 o 180 grados, y vamos a colocar al paciente a una distancia que, como vimos, puede ser de 3.8 o 4 metros de distancia. Esto nos va a garantizar que la conformación del campo, obviamente aquí no vamos a usar los colimadores multiláminas. Los colimadores multiláminas, o se va a abrir un campo en el cual los colimadores multiláminas se vayan al límite de capacidad. Generalmente forma un campo de 40 por 40, y al tener la distancia, obviamente va a permitir garantizar que la dosis se administra totalmente en el cuerpo. Entonces, ¿qué tipo de esquemas o de tratamientos vamos a tener? Como les decía, puede ser una única sesión que va de 2 a 4 grays en un día, o 200 a 400 centigrados en un día anterior al trasplante, es decir, el día -1, o fraccionadas, que puede ser en dosis de 12 y 13 grays en 6 fracciones.
y la simulación de TBI. Todos sabemos que todo tratamiento de radioterapia necesita la simulación. Ya lo explicaba el profe anteriormente, la simulación se conforma de una serie de pasos en los cuales vamos a tener los inmovilizadores, en el cual vamos a ubicar al paciente, es decir, la ubicación del paciente, los cortes, vamos a tener de referencia las fiducias para la planeación del tratamiento, cómo se va a administrar o cómo se va a tomar las imágenes para que el médico pueda pintar los volúmenes, para que física pueda hacer la dosimetría. La simulación de TBI y el tratamiento de TI tiene una característica que la diferencia de la radioterapia normal. La radioterapia normal va simulación, delimitación, planeación y tratamiento. En la simulación de TBI nos vamos a saltar el paso de la delimitación, es decir, vamos a simular al paciente y posteriormente física médica es el encargado de hacer la planeación del tratamiento. ¿Por qué no hay delimitación de volúmenes? Porque vamos a irradiar el cuerpo totalmente y no va a haber órganos a riesgo a menos de que sea fraccionado, y en ese caso los únicos dispositivos que vamos a usar son los protectores pulmonares y en algunos casos también los protectores gonadales. Pero la simulación en este caso solamente se realiza y no vamos tampoco a adquirir imágenes, solamente para verificar el posicionamiento, y las fiducias lo único que nos van a garantizar es que quede el paciente totalmente alineado. Así se ve un paciente cuando colocamos el gantry en esta posición. El gantry angulado 90 o 180 grados y el paciente a una distancia de 4 metros. Vemos que el campo, aquí un campo de 40 por 40, como hay una mayor distancia y teniendo en cuenta la ley del inverso cuadrado, esto nos va a permitir que el campo totalmente nos cubra al paciente, desde cabeza hasta los tobillos. Antes de realizar el procedimiento de simulación, como el paciente viene de una dosis de quimioterapia muy alta, no es una quimioterapia leve, sino que son dosis muy agresivas para tratar de inmunosuprimir al paciente. Como este paciente ya está a un día del trasplante, viene muy inmunosuprimido. ¿Qué pasa si nosotros lo tratamos sin las medidas protocolares de un paciente aislado? Podemos llegar a infectar al paciente con una tos, con un resfriado, y como está inmunosuprimido, no tiene defensas, podemos llegar hasta matar al paciente. ¿Qué se tiene en cuenta antes de desinfectar la sala? Tener un protocolo de aislamiento preventivo para el paciente, para evitar un tipo de virus o bacterias que él vaya a adquirir o que nosotros le podamos transmitir también. Y también, que todos los que vamos a estar en la sala con el paciente debemos tener buen estado de salud. Si alguien tiene una fiebre, si alguien tuvo gripa, si alguien está tosiendo, es mejor que no ingrese para evitar que el paciente tenga complicaciones. Y todos vamos a entrar con bata, con gorro, con guantes y con tapabocas, también como un movimiento o como una prevención preventiva del paciente. Vamos a posicionar, este es el protocolo que nosotros realizamos en el centro donde trabajo, en el Centro Oncológico Adriano. Nosotros colocamos al paciente de cúbito lateral derecho, vamos a medir desde calota hasta los maleolos del tobillo y vamos a tener de referencia de que esa medida no puede excederse más de 160 centímetros. Es decir, si el paciente mide unos 70 o unos 80, debemos flexionarle las rodillas para que siempre encaje en la medida de unos 60. ¿Listo? Si el paciente mide unos 50, unos 40, porque hay niños que también tratamos, pues lo podemos dejar totalmente con las piernas extendidas. Pero si el paciente ya excede más del 1,60, flexionamos las piernas, flexionamos las rodillas para garantizar que todo el cuerpo quede cubierto en una zona de 1,60. El paciente debe estar totalmente alineado, no puede quedar rotado el tórax, rotada la pelvis o rotada la cabeza, debe ser prácticamente todo simétrico. El brazo derecho va en sentido craneal, soportado por el timo o el soporte de cabeza, y debe estar por fuera de los ápices pulmonares, y el cuerpo debe estar totalmente alineado en línea media. Esta es la posición de un paciente de la simulación de TBI. Vamos a ubicar un colchón al vacío que nos va a garantizar que el paciente esté cómodo y que el paciente no se vaya a mover
Vemos que la paciente tiene semiflexionadas las rodillas. Esto significa que la paciente no mide mucho más de 1,65, pero como se excede un poco del límite que es 1,60, debemos hacer que flexione para que el campo totalmente quede cubierto. La mano derecha debe ir flexionada por arriba de la cabeza y el otro brazo debe ir totalmente extendido y alineado con la línea media, como podemos observar en esta imagen. Entonces, podemos observar aquí. Estas son fiducias, como les decía, estas no son fiducias para que física determine un isocentro o para que física determine movimientos, porque en este tratamiento no vamos a hacer ningún movimiento de camilla. Simplemente vamos a posicionar al paciente, vamos a colocarlo en el colchón, vamos a alinearlo totalmente y se procede a hacer el tratamiento. Para eso colocamos estas fiducias. Y estas fiducias nos sirven como puntos de referencia para tomar medidas, que estas medidas sí las utiliza física para hacer los cálculos de dosis. Lo único que vamos a hacer es partir el cuerpo en dos, en anterior y posterior, por medio de la línea media. Y como referencias vamos a colocar estas fiducias que nos van a ayudar a garantizar dónde se encuentra ubicado el láser. Así se ve el brazo, este brazo que está acá debe estar totalmente despejado tanto de cara como de campos pulmonares. Es decir, que el codo no me vaya a interferir aquí en la parte de la cara, o que este hombro esté un poco más abajo, porque eso va a influir en que va a estar en los campos pulmonares y eso hace que no haya una homogeneidad a la hora de administrar el tratamiento. Y así se ve desde la parte anterior. ¿Por qué lo ubicamos en el cúbito lateral derecho y no del cúbito lateral izquierdo? Porque también debemos tener en cuenta la homogeneidad del corazón. Al ubicar al paciente en esta posición, vamos a garantizar que por gravedad el corazón va a descender, y en esta posición nos garantiza que en la mayoría de los casos el corazón se ubique prácticamente en la línea media del cuerpo. Esto hace que haya una homogeneidad igualmente a la hora de administrar el tratamiento. Otro paciente. Este paciente no podía extender totalmente el brazo, entonces lo dejamos lo máximo que podemos, tampoco es forzar al paciente, pero debemos tener en cuenta las capacidades anatómicas de ellos. Y así es como se ven las imágenes a la hora de tomar el TAC de simulación. Vuelvo y repito, este TAC no es para que el médico haga una delimitación de órganos. Esto solamente nos sirve para referenciar que el paciente está bien posicionado, que el brazo no interfiere ni en la cara ni en los campos pulmonares y de que esté totalmente alineado. Es decir, nos permite ver que el paciente no está rotado ni a izquierda ni a derecha, ni en tórax, ni en pelvis, ni en cabeza. Esta es una reconstrucción 3D de cómo se observa al paciente totalmente lateral. Y aquí observamos las medidas que vamos a tomar. Estas medidas le van a servir al físico médico para determinar la densidad del cuerpo. Es decir, con esas fiducias que le dejamos al paciente que están totalmente en línea media, vamos a hacer una adquisición de medidas, desde la fiducia hasta la parte más anterior del cráneo. En este caso nos da acá, hacemos una medida que nos da 8.1 centímetros en la parte anterior, y en la parte posterior hacemos la medida y nos da 10.0 centímetros. Entonces eso nos va a permitir determinar cuánto mide en anterior y cuánto mide en posterior, para que a la hora que física médica vaya a hacer los cálculos dosimétricos tengan en cuenta cuál va a ser el espesor del paciente y de esta manera garantizar la homogeneidad de la dosis. Igualmente lo vemos acá en tórax, medimos desde la línea media que tenemos acá la fiducia, desde ahí hasta la parte más externa del tórax vamos a medir cuánto da, 13.6 centímetros en la parte anterior, 14.1 en la parte posterior, y así sucesivamente en abdomen, en rodillas y en tobillos. Entonces, estas medidas las hacemos solamente para que física haga un cálculo dosimétrico.
y las plasmamos en este formato, que podemos observar que nos dice las distancias del eje longitudinal, cuánto mide el paciente en anterior, cuánto mide en posterior, son las medidas que acabamos de observar, y estas ya son unas medidas de referencia que tenemos en el equipo, que esas ya las sacamos directamente nosotros en el equipo, pero lo que sí debemos tener en cuenta es este posicionamiento, garantizar la exactitud de las medidas tanto en anterior como en posterior para determinar el cálculo de dosis. La planeación física determina la dosis prescrita en referencia al abdomen a nivel del ombligo, es decir, ese va a ser como nuestro isocentro en el cual vamos a ubicar el centro del paciente. La dosis prescrita, como les dije al inicio, la tasa de dosis es muy baja, generalmente de 2 a 4 centigrados en una única sesión. Pero esto es para que no se pueda ocasionar efectos adversos en el paciente, dado que dosis un poco mayores que se reciban en el pulmón puede llegar a producir una neumonitis. Y también se realiza una dosimetría en vivo, es decir, antes de realizar el procedimiento, física médica o el dosimetrista va a hacer un tipo de medidas para determinar que la dosis que se va a administrar al paciente sea exactamente homogénea a la hora de tratar. Es decir, esto se hace con los cálculos de medidas que hicimos, ellos hacen esta dosimetría antes de tratar al paciente. Y el tratamiento que se hace en el día -1, vamos igual a desinfectar la sala, nos vamos a proteger, vamos a posicionar al paciente en el colchón, en la misma posición, vamos a centrarlo con los láser sobre la línea media, no vamos a tener ningún movimiento de coordenadas, ni anterior, ni posterior, ni lateral, solamente ubicamos al paciente en línea media y en el isocentro, que el isocentro viene a ser el ombligo del paciente. Se va a administrar el tratamiento de 3 a 4 metros, campo de 40 por 40, el colimador angulado 45 para que nos dé un campo como rombo, como lo vimos en la imagen anterior, que eso nos permite que se garantice la administración de dosis en todo el cuerpo. Y se administra 100 centigrados anterior. Cuando se administra la 100 centigrados anterior, entramos, movemos al paciente para que quede posterior al campo a la fuente de radiación y administramos los 100 centigrados. Es decir, primero colocamos al paciente en anterior, administramos 100 centigrados, cuando los administramos entramos a girar al paciente y administramos el otro campo, los otros 100 centigrados restantes. Así queda el paciente como lo podemos observar. Y también hacemos el uso de este vidrio, que esto nos va a garantizar o nos va a permitir hacer un efecto de bolus, dado que todos los fotones que van a salir del equipo salen con alta energía, pero no todos van a tener la suficiente energía para administrar bien el tratamiento. Entonces lo que hacemos con esta mámpara o con este vidrio que tiene un grosor determinado es filtrar esos fotones de baja energía que no nos van a permitir dar o administrar bien el tratamiento. Entonces nos va a servir como una especie de bolus. El bolus es para homogeneizar la dosis. Y aquí lo que va a hacer es garantizar que los fotones no pasen, como no tienen la suficiente energía para atravesar el vidrio, no van a influir durante el tratamiento y solamente pasan los fotones que sí nos sirven para realizar el tratamiento. Entonces, voy a mostrar la imagen, así queda el paciente. Aquí el gánter está girado a 45 grados, una distancia de 3.8 o 4 metros de distancia. Y estos ya son unos cálculos que hace física médica respecto a las medidas que nosotros hicimos. Y ellos a esas medidas la van a determinar como una distancia radiológica. Este es un cuadro a la hora del tratamiento en el cual va a ir estipulado el tipo de tratamiento, que en este caso es corporal, la técnica que vamos a usar es TBI, dosis por fracción 200 centigrados, número de fracciones 1, total de dosis 200 centigrados. Aquí vemos que está administrada en dos campos, campo P 100 centigrados, campo PA 100 centigrados y las unidades monitor. Para este tipo de tratamiento debe estar el físico médico y debe estar el médico radioterapeuta.
Y obviamente nosotros como tecnólogos que vamos a posicionar al paciente. Posicionamos al paciente, le colocamos unos sensores como una especie de dosimetría en vivo y administramos el tratamiento cuando el médico aprueba que el paciente está bien posicionado. Y eso sería todo lo que es la técnica de radioterapia corporal total o TBI. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Inquietudes? Profe, la única cirugía que se le pone al paciente es a nivel de cabeza, es la única en la línea media de la cabeza, lateral de la cabeza. Me preguntan por acá que si solamente colocamos una fiducia. No, colocamos múltiples fiducias para determinar cuál es la línea media. En este caso, la línea media de cabeza, la línea media en tórax, una línea media en pelvis y otra a nivel de trocánter. Eso nos va a permitir determinar que el paciente esté correctamente alineado a la hora de administrar el tratamiento y realizar la simulación. Ya son puntos de referencia para posicionar al paciente. Y en la parte anterior también colocamos unas fiducias para delimitar cuál va a ser también la línea media del paciente, que aquí va a ir a nivel de seno frontal, a nivel del tercio medio del esternón y la otra a nivel del ombligo. Eso nos va a garantizar también la verticalidad del paciente. Consulta, profe, ¿en niños se suele utilizar anestesia? En niños se suele utilizar anestesia, sí, porque es muy complicado que un niño se quede en esa posición. En la simulación, que tardamos aproximadamente 1 hora en hacer todo. En el tratamiento nos tardamos unos 20-30 minutos, pero los niños son muy complicados para este tipo de procedimientos, generalmente van por sedación. ¿Listo? Muchas gracias. Gracias, profe Karim. ¿Feliz? Tenía preguntas. Ombligo. Ombligo.